Muy buenas noches, estamos en Diálogos con Alma como todos los jueves y hoy tenemos a alguien que admiro y estimo mucho, a Juan Guillermo Figueroa Perea. Juan Guillermo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Con todo gusto, con todo Siempre gusto. me ha gustado muchísimo tu trabajo y gracias por aceptar. Juan Guillermo, pues es profesor investigador del Colegio de México desde 1994 y profesor de la asignatura en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México de 1983. Es doctor en Sociología y Demografía por la Universidad de París Aix-Nanterre. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y bueno, ha hecho varios libros, nos estaba platicando del último libro, pero bueno, tiene, por ejemplo, sus publicaciones, algunas reflexiones epistemológicas sobre varones y masculinidades enajenadas. El ser hombre desde el cuidado de sí, algunas reflexiones. Revista Latinoamericana de Estudios de la Familia número 7. Algunas reflexiones para dialogar sobre el patriarcado desde el estudio y el trabajo con el varón. Y masculinidades. Sexualidad, salud, sociedad en la revista latinoamericana. El riesgo de expropiar subjetividad como el dilema ético al investigar la diversidad sexual. Negligencia y omisiones de la jerarquía católica sobre derechos sexuales y reproductivos. Contemporary Social Theoric and Contemporary Reality, Universidad do Rio de Janeiro, en Brasil. Voces silenciadas, hombres que viven violencia en la relación de pareja. En la ventana, estudios de género de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, entre otros muchos libros. Bienvenido, vamos a ponerlo en el chat para que tengan su currículum completo. Bienvenido, gracias, Juan Gracias, a ti, Guillermo Alma. Figueroa Perea. El último libro que estábamos comentando ahorita, Religión, Género y Sexualidad, que acaba de salir en octubre de la UNAM. Ajá. Gracias, Juan Guillermo. Pues vamos a tratar los temas que generalmente trabajas tú, ¿no? Emociones en los sujetos del sexo masculino. Ay, ¿qué nos puedes decir de estas emociones de ustedes los hombres? Mira, para empezar, te agradezco la invitación y te voy a contar una primera emoción de un Sí. hombre con el que estamos conversando. Yo suelo decir cuando me presento que soy puma de corazón. Sí, siempre dices eso. Y lo digo no solamente como mucha gente cree que es broma, o mucha gente cree que simplemente porque le voy a los Pumas en el equipo de fútbol, ¿no? Pero no están equivocados, le voy a los Pumas y espero emocionadamente que hoy ganen. Dentro de una hora juegan las semifinales en México. Pero te lo digo y no es broma, porque en la UNAM, en cualquier nivel académico que una persona obtenga un título, licenciatura, maestría o doctorado, le piden al final del ritual del examen que prometan usar el conocimiento no para resolver los problemas de la humanidad, sino para compartir conocimientos, saberes, dudas, inquietudes que pudo haber construido, alimentado, enriquecido durante su paso por la UNAM, ¿no? Entonces, un elemento interesante de lo que me preguntas es muy frecuente que se hable de que los hombres no hablamos de las emociones, o que solamente hablamos de algunas y nos inhibimos en otras, y que incluso hay emociones válidas para el hecho de ser hombre y otras que son no tan permitidas, ¿no? Y pongo un ejemplo muy
directo. Hay mucha gente que afirma, incluso psicólogos, psicólogas, que los hombres no reconocen que están deprimidos. Como que perciben los hombres en sus aprendizajes de género que la depresión es como una muestra de fragilidad o de vulnerabilidad y la asocian más como una experiencia de las mujeres. Irónicamente, una de las emociones que pareciera que los hombres tienen legitimidad para reconocer es estar enojados, ¿eh? Es estar iracundos, es estar así como molestos, ¿no? Entonces hay gente que bromea, que ironiza diciendo, los hombres no nos deprimimos, los hombres nos encabronamos, ¿no? Como que se vale decir que estoy molesto, menos se vale decir que estoy Deprimido. deprimido, tristón, por ejemplo, ¿no? Eso es de mujeres. Y un argumento es que es decirlo, no únicamente es de mujeres, sino es pensar que es un reconocer vulnerabilidades. Entonces, a eso de las emociones de los hombres, por una parte, ocurre lo que acabo de plantear, pero hay autoras, autores que han investigado, bueno, de qué les molesta a los hombres, cuáles son los malestares de los hombres. Y con la intención, a final de cuentas, de acompañar al sujeto a que busque estrategias para resolver sus malestares. Pero problema, muchos sujetos del sexo masculino, por los aprendizajes que recibimos al ser socializados, nuevamente no reconocemos estar mal. Puede que nos esté llevando la fregada, puede que estemos agobiados, puede que estemos, usando términos varios, estresados, pero si nos preguntan cómo estás, suena que uno tiene que decir, estoy bien. Hay una cantante mexicana que yo añoro, porque ya murió hace años, pero afortunadamente dejó muchos discos, y se llamaba Amparo Ochoa. Claro. Amparo Ochoa cantaba una canción, bueno, cantaba muchas canciones, pero una que a mí me impactaba que se llama Jugar a la Vida. Y Amparo Ochoa, en una frase de esa canción, dice, eso de jugar a la vida es algo que a veces duele. Yo muchas veces he parafraseado a Amparo Ochoa diciendo, eso de jugar a ser hombre es algo que a veces duele. El pequeño gran problema es que a muchos hombres nos enseñaron a no reconocer que algo nos dolía, sino que todo lo conteníamos, ¿no? Entonces, corremos a veces el miedo o reconocemos en conversaciones informales el miedo de que si yo digo que me duele, a lo mejor creen que ya no soy hombre. Entonces, es una gran contradicción preguntar por las emociones en los hombres, ¿no? Ahora, yo sí creo que manifestamos de muchas maneras las emociones, pero que de repente hay aprendizajes de género que nos permiten unas a ser reconocidas y otras no tanto porque son medio asociadas a la experiencia de las mujeres. Ajá. Entonces se vale enojarse o aparentar estar enojado cuando hay Pareciera. otras emociones, ¿no? Ajá. Pero deja contarte algo, porque Por favor. uno de los temas que a mí me apasionan desde hace muchos años, como tema de investigación, es la paternidad. Y a mí me sorprende que la Organización Mundial de la Salud tiene establecida y difundida por todo el mundo una categoría que es la mortalidad materna. Ajá. Y se argumenta que la mortalidad materna es la muerte de una mujer durante el proceso de gestar. Pero cuando hablan del proceso de gestar, hablan de embarazo, parto y puerperio, los 42 días posteriores al parto, ¿no? Ajá. Ya sea que la mujer se muere por el hecho mismo de haberse embarazado, durante el embarazo, un aborto, una interrupción, un parto, etcétera, o por el tipo de servicio de salud que reciba, ¿no? Y es tan importante esa categoría que las mismas compañeras feministas han defendido el derecho a generar las condiciones para que las mujeres, pues ellas dicen, no se mueran por ser madres. A mí me extraña, habiendo investigado muchos años comportamientos reproductivos, que no cuestionen que esa sea una buena definición de mortalidad materna.
Esa es una definición como de mortalidad obstétrica. Es mortalidad en el embarazo, parto, puerperio. Nada más. Cualquier mujer que haya tenido hijos sabe que la maternidad no se acaba 42 días después del parto. ¿Sí? Pero yo dije hace un momento que me apasiona investigar paternidad. Entonces, a propósito de emociones, que fue lo que tú me preguntabas hace rato, yo investigo salud y mortalidad paterna, aunque casi nadie hable de ello. Y cuando hablo de salud, por ejemplo, hablo de que la OMS dice que la ausencia de enfermedad no es sinónimo de salud, sino la búsqueda de un equilibrio entre lo emocional, lo fisiológico y lo social. Así Entonces es. yo digo, ¿qué podría ser en términos de emociones la salud emocional en la paternidad para los hombres? O sea, si yo hablo de salud paterna, ¿qué le significaría gratificaciones, placeres, gratas emociones, no malestares a un sujeto que es progenitor, por ejemplo? Y entonces yo he venido proponiendo como que la convivencia con los hijos, el intercambio con ellos en diferentes etapas, podría ser un proceso emocional pendiente de gratificarse y de cultivarse en la experiencia de muchos hombres. Y como a eso me refiero cuando hablo de salud paterna. No es salud en el embarazo, los hombres no nos embarazamos. Es salud en el proceso de gestar y de ser coautores de procesos reproductivos. Para toda la vida, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo este año festejé mis 30 años de ser progenitor, por ejemplo. Y el mayor de mis hijos ahora se muere de la risa porque cuando era niño se enojaba conmigo. Porque yo festejaba el día de su cumpleaños, yo festejaba mis años de ser progenitor, mis años de ser padre, ¿no? Y él me Genial. decía, eso no se festeja, solo lo haces para distraer la atención de, De mi cumpleaños. yo soy el especial de este día. Digo, mira, compañero, lo siento mucho. Eres el primero de mis hijos y coincide tu cumpleaños con mi cumpleaños de progenitor. Y si no se festeja, lo siento por los otros, ¿no? Yo sí lo festejo, ¿no? Lo celebro, ¿sabes? Ahora se ríe de lo que le decía de niño, pero yo creo que ese tipo de emoción no lo hemos investigado lo suficiente con los progenitores, Y con los padres, ¿no? con los padres, exactamente. Incluso, si me permites otra idea, Por favor. muchas personas de diferentes ámbitos sociales hemos oído hablar de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Y hemos oído hablar de esas generosas mujeres que desde hace 46 años, 45 años, caminan todos los jueves en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, demandando la reaparición de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, nietas, que fueron desaparecidos Desaparecidos. durante la dictadura militar argentina, ¿no? Sí. Yo que he trabajado con ellas, yo les preguntaba, oigan compañeras, ¿y no había padres de Plaza de Mayo? ¿No había coautores con ustedes de los hijos, hijas que están buscando? Y varias de ellas me decían, mira compañero, claro que sí había. Algunos estaban desaparecidos, otros estaban en la esquina de la plaza cuidándonos las espaldas, asumiendo que a nosotras, por ser mujeres, nos iban a reprimir menos. Decía, pero la mayoría de ellos estaban en su casa llorando la pérdida de sus hijos. Pero como los hombres no saben mostrarle el dolor a propósito de emociones, hacían como que estaban bien, hacían como que tenían que ser fuertes para acompañarnos a nosotras. Dice, pero el cuerpo se cobra el precio de lo que está conteniendo el hombre, ¿no? Dice, y muchos de ellos se murieron por los hijos que perdieron. Qué tristeza de De tristeza. enfermedad. Y entonces yo digo, ¿eso no es una mortalidad asociada a su paternidad? Por supuesto, claro. Y si es, por supuesto y claro, como acabas de decir, ¿por qué no llamarle mortalidad paterna? Sin embargo, los médicos todavía no aceptan como legítima esa terminología.
porque ellos lo están pensando, la mortalidad materna como una cosa obstétrica, Usted, fisiológica. nada más. Pareciera que nada más. Sí, ahora en la Plaza de Mayo son más abuelas ya, ¿verdad? Por supuesto, sí, porque ya pasaron Pasaron, 45 años. imagínate. Ajá. Y esos hombres cuidaban y estaban en casa con su gran pérdida, ¿no? Y incluso muchos de ellos acabaron desarrollando hipertensiones, algunos se suicidaron, Ujú. porque no sabían qué hacer con el dolor. Y lo perverso es que en algunas ocasiones reaparecieron sus hijos, pero ellos ya se habían muerto. Y las madres me platicaban, había que ayudar a los compañeros y compañeras, porque a veces ellos, los hijos, se culpaban de la muerte del padre por estar luchando por causas sociales, ¿no? Ya le decía, no, compañero, no se murió por tu culpa, se murió por lo mucho que te quería. Y no se pudo imaginar la vida sin tu existencia. O sea, hubo una emoción brutal que los descolocó totalmente y algunos o se provocaron la propia muerte o se acabaron muriendo de enfermedad, de depresión, de tristeza, pero a final de cuentas la causa de la muerte era la pérdida de los hijos. La tristeza, ¿no? La tristeza y la pregunta es cómo lo nombramos, cómo le llamamos a ello. Yo digo que es mortalidad paterna. La mortalidad paterna que tú mencionas, ¿no? Sí. Sí, ese ejemplo es muy fuerte, ¿no? E inolvidable, e inolvidable. Y yo creo que no hay nada peor que alguien que desaparece, ¿no? Por supuesto, por Y en supuesto. una dictadura o Y no es solo represiones de para este tipo. no es solo para las mamás, como se tiende a pensar. Seguimos esperando la reaparición, por ejemplo, de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y mucha gente, a lo mejor, bueno, algunas personas quizá han escuchado una canción que se llama 43 butacas, aludiendo a los 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? Pero es una canción muy impactante para mí, porque la canción se dedica totalmente a darle el pésame a las mamás. A las mamás. A los Dice, papás, ¿no? Ujú. hay una frase que repite en cada X número de estrofas. Dice, son 43, son 43, y a sus madres no les dijeron adiós. Y hablan dirigiéndose a las madres como para consolarlas, como para decirles, no llore, madre mía, ya estamos con Lucio Cabañas, con Genaro Vázquez, con el Che Guevara, y vamos a ser héroes como ellos, y nos van a recordar y tal, y algún día nos harán justicia, y luego vuelven a decir, son 43, son 43, y a sus madres no les dijeron adiós, ¿no? Y los papás. Al margen de que, además de idealizar a los 43 como héroes, lo que es brutal es que nadie, bueno, por lo menos la canción no lo dice, no le da el pésame a sus papás. Como si las únicas que debían ser consoladas son las mujeres, como si las mamás fueran las únicas que procrearon al sujeto. Es, Entonces, a es lo muy mejor tú te acuerdas, una de las cosas que yo trabajo mucho también es el uso del lenguaje. Ujú. A mí me preocupa poderosamente porque el lenguaje enfatiza que quien da la vida son las mujeres, como si fueran personas que solas dan vida. Los 10 de mayo uno escucha a la que me dio la vida. Se habla del alma mater como la institución que me formó. Se habla de la lengua materna como la primera lengua que yo aprendí a hablar. Pero todo es materna, alma mater, la que da vida, la madre tierra, ¿sí? Como idealizando la procreación desde las mujeres. Y los coautores de la reproducción como que no necesariamente somos visibilizados. No, Nadie dice el padre, el que me dio la vida. ¿Eh? No, no se dice eso. No se dice lengua paterna. Se dice lengua materna. Aunque sean dos hombres homosexuales, se dice en su lengua materna de sus hijos están. Yo me dice, ¿cómo va a tener lengua materna?
Sí, no hay, sí Yo le está pregunto a las personas, ¿por qué le llaman lengua materna? La UNESCO le llama lengua materna. Y les digo, ¿por qué le llaman lengua materna? Y me dicen, porque mi madre me enseñó a hablar. Digo, eso no es cierto. Aunque tu madre haya estado mayoritariamente contigo, te enseñó a hablar el contexto. Todas las personas del contexto. Y ahí ¿Será, había hombres. Y ahí había hombres. O puede haber padre ausente, pero había hombres también en el contexto. ¿Por qué lengua materna? será por lo matrilineal de hace Pero por lo que sea, se feminiza la cuestión reproductiva. En ruso se dice lengua de origen. Me parece mejor. ¿Cuál es tu lengua de origen? ¿O cuál es tu primera lengua? Pero ¿para qué adjetivarla como materna? Por eso te decía de los homosexuales. Imagínate dos homosexuales que tienen hijos, dos hombres homosexuales que tienen hijos. ¿Cómo que la lengua que mencionó mi mamá? Pues, ¿cuál mamá? Que se diga lengua de origen y se acabó. O sea, su primera lengua. Que desfeminicemos eso. Y por eso ¿Cómo? cuando trabajo paternidad, no es Ajá. solamente en la práctica de cómo lo viven los hombres, sino cómo nombramos las experiencias reproductivas de los hombres. ¿Y cómo te ha ido con estas propuestas, Mira, tanto con hombres como con mujeres? tiene reacciones diferentes. Es muy curioso. Mi compañera se llama Blanca. Y no es raro que yo hable de ella como la coautora de mis hijos. Entonces digo, Blanca, la coautora de mis hijos, y sigo diciendo algo. Algún día dialogando con médicos y médicas, una médica me dijo, oiga, doctor, ¿le puedo corregir algo que acaba de decir? Dije, sí, o sea, cualquier cosa que se pueda mejorar, adelante. Me dice, mire, yo no conozco a su esposa o a su compañera, como usted le dice. Dice, pero estoy segura que no es la coautora de sus hijos. Dije, a ver, dígame el secreto. ¿Cómo si no la conoce, sabe que no es la coautora de mis hijos? Dice, no, usted es el coautor de los hijos de ella, me decía esta médica. Dice, porque ¿quién parió? Dice, ustedes, los hijos son de ella, no de usted. Dicho por una médica. Entonces yo le decía, mire, qué interesante lo que me acaba de decir. Y acepto el diálogo. Dije, mire, Blanca y yo hemos llegado a escribir artículos juntos, artículos académicos. Dije, yo no creo que Blanca diga, yo soy coautor de ese artículo de Juan Guillermo, ni yo diría soy coautor del artículo de Blanca. Más bien los dos decimos, somos coautores de ese artículo. O sea, es un mismo producto que entre los dos lo gestamos. Entonces yo le decía, creo que no debía haber dicho la coautora de mis hijos, sino debe haber dicho la coautora de nuestros hijos. Ahora, lo interesante es que ella, cuando tú preguntas cómo me ha ido, ella me decía, no, doctor, se ve que usted no lo entiende porque no es hombre, que diga, porque no es mujer. Digo, no, pues si eso se necesita como requisito, pues no. Pero lo interesante es que hombres y mujeres que estaban en el evento estaban de acuerdo en que ambos éramos coautores. En la práctica, yo trabajo mucho con demógrafos y demógrafas. Muchos no están tan seguros de eso, porque me dicen, no, Juan Guillermo, porque los indicadores sobre fecundidad están centrados en las mujeres, porque las mujeres tienen certeza de los hijos que han tenido. Dicen, de los hombres no. Le digo, a ver, ahora, le digo, a mí no me preocupa pensar que hay hombres que no saben con certeza cuántos hijos tienen. Le digo, a mí lo que me preocupa es que tú por eso infieras que solamente hay que preguntar a las mujeres, porque entonces todas las acciones para regular fecundidad se dirigen a los cuerpos de las mujeres, como los anticonceptivos, los programas de planificación familiar, ahora llamados de salud reproductiva y demás, ¿no? Dije, no importa que haya hombres que no saben cuántos hijos tienen. Si tú habitúas a hablar con los hombres también, no únicamente con las mujeres, sobre sus experiencias reproductivas, puede que los hombres tengan como otro tipo de narrativas sobre cómo vivieron la reproducción. Entonces, en una primera etapa había muchas resistencias en términos negativos, de que era muy confuso lo que yo estaba proponiendo.
después de algunos años, hay mucha gente que me ha invitado a hablar de salud y mortalidad paterna. Y que me han dicho, mi padre se murió de mortalidad paterna, mi hermano, ahora que lo dices. Ahora, yo nunca había asociado la paternidad con la muerte de mi hermano, o de mi tío, de mi padre. Entonces, los filósofos y filósofas del lenguaje, podemos decir que lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Entonces, yo soy mucho de la idea de ir creando términos, sugiriendo términos, para tratar de visibilizar lo que creo que puede ser Lo que un, está en omisión, ¿no? Lo que está en lo que omisión. pasa, así, lo que se ha omitido. Omisión total. Entonces, poco a poco va generándose más aceptación de esas categorías. En un principio se enojaban mucho conmigo. Yo hablaba de derechos reproductivos de los hombres. Y me decían, qué aberración, ese es un derecho reivindicado por las mujeres para ellas. Le dije, no, no, compañeras, ustedes mismas dijeron que es un derecho que no depende del sexo de la persona. ¿Por qué ahora excluyen a los hombres? Y me decían, no, no, pero es que lo decíamos porque nos excluían a nosotras. Y lo pusimos para que nosotros pudiéramos estar presentes. Digo, de acuerdo, pero si ustedes lo demandan como derecho humano, también es derecho de los hombres. Unos y otras tenemos derecho a autodeterminarlo reproductivamente. Me dice, no, 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 pero los hombres no quieren negociar. Digo, ok, una cosa es que algunos hombres no quieran negociar y otra cosa es que no tengan derecho. Ajá, Dice, más ya. bien, hablemos de definir el derecho y hablemos de las condiciones para negociar los derechos. Súper. Y Ujú. esta primera reacción de rechazo poco a poco se ha ido suavizando en muchos contextos. Y hay gente más dispuesta a acordar cosas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el uso del, ya que hablas de los derechos reproductivos, del uso del condón y la vasectomía, que son los únicos recursos que les pueden dar por ahora a los Así es, hombres, así pero es. no se hacen campañas importantes, masivas, y que sería mucho más fácil. Pero no se hacen, Alma, yo creo que porque se sigue asumiendo que quien se reproduce son las mujeres y por lo tanto hay que incidir en los cuerpos de ellas. Fíjate, por ejemplo, Que se mis olvida quién hijos, fecunda, ¿no? acabo de decir que este año cumplí 30 años de Sí, progenitor. felicidades. Tengo un hijo de 30 y uno de 27. Ellos me han escuchado hablar de diferentes temas. Y uno de ellos me decía, a ver, pero ¿cuáles son los derechos reproductivos? ¿Qué pasa cuando las mujeres y hombres tienen diferentes percepciones? Digo, mira, ambos tenemos derecho a autodeterminar, pero yo no me puedo reproducir solo, ni ella se puede reproducir sola. Parejas heterosexuales, por ejemplo, ¿no? O sea, requerimos de alguien, ¿no? Entonces, puede que esa pareja, potencialmente pareja para reproducirse, no estén de acuerdo en sus expectativas reproductivas. Entonces, puede haber conflictos. Les digo, lo ideal sería poder negociar y llegar a un acuerdo, a un consenso, o sea, en el mundo más bello sin violencia. Pero el problema es que puede que no lleguen a un consenso. Digo, si no llegan a un consenso, cada quien decide sobre su cuerpo. Esa es la autodeterminación reproductiva. Si yo tengo una pareja y iniciamos un embarazo, por ejemplo, una pareja heterosexual, y ella de repente dice, ya no quiero el embarazo, y estoy en el momento para interrumpir. Y él dice, yo sí quiero. Pues hay un conflicto. Claro. Pero lo que yo les decía a ellos, y lo digo en muchos espacios, cada quien decide sobre su cuerpo. Yo puedo negociar, oye, ándale, mira, qué tal, pero al final de cuentas la última palabra la tiene cada quien sobre su cuerpo. Sí. De la misma manera, si ella no quiere embarazarse y yo quiero que se embarace, yo no puedo obligarla a que se embarace. Entonces me decían, suena muy diplomático lo que estás diciendo, me decía uno de mis hijos, pero ¿qué sucede si iniciamos un embarazo y ella quiere seguirlo y yo no quiero seguirlo? Y tú dices, cada quien decide sobre su cuerpo, luego de negociar. Dice, vamos a suponer que yo digo, ok, respeto tu derecho a seguir con el embarazo, aunque yo no quisiera. Pero me decía uno de ellos, muy con cara incluso de preocupado, me dice, pero cuando nazca me va a pedir pensión. Le digo,
tiene derecho a pedirte pensión, compañero. ¿De quién es el producto? ¿Quién lo gestó? Me dice, pero yo no quería. Bueno, si no querías, pues anticonceptivos, compadre. Claro, O sea, prevén tú el mismo hecho del embarazo. Porque si delegas en ella, de alguna manera también estás delegando en ella el derecho a la última palabra. claro. Y entonces, como que de repente a algunos les genera sentido. Pero es muy diferente decirlo así a lo que yo recuerdo cuando empezaba yo a hablar de derechos reproductivos de los hombres, que generaba en algunas colegas feministas una reacción de que me estaba robando y cooptando categorías feministas para aplicarlas al enemigo, como me dicen en algunos casos. Ay, Yo les y, decía, no, camaradas, es de otra manera como lo estoy imaginando. y ha sido muy difícil, ¿no? Para Mira, establecer estos nuevos conceptos. yo no diría que muy difícil, pero no es así como ligeritos. Hay que construir muchos diálogos y escuchar muchas opiniones. Y tener mucha paciencia, porque no es nada raro que yo empiezo a hablar de derechos reproductivos de los hombres y me dicen, un hombre machista. No, compañera, pues déjame argumentar como que estoy entendiendo por eso, ¿no? Cuando en los 80s yo empecé a trabajar como ayudante de investigación de una demógrafa, a principios de los 80s, nadie hablaba de comportamientos reproductivos de los hombres. Nadie hablaba de derechos reproductivos de los hombres. Se hablaba mucho en los 80s de prácticas abusivas de las instituciones de salud que esterilizaban a las mujeres sin su consentimiento, Sí. que les ponían dispositivos sin su consentimiento. Entonces, yo a mediados de los 80s coordiné el diseño conceptual de una encuesta para documentar nacionalmente la esterilización forzada en México. Y entonces, cuando lo documentamos y sacamos una encuesta muy rigurosa, muchas compañeras feministas, y puede parecer pedante lo que voy a decir, me buscaron para conocer. Querían saber cómo era posible que alguien, hombre, generara datos duros para acompañar a las mujeres feministas. Y entonces, en ese momento yo era como el amigo entrañable de las colegas feministas, ¿no? Porque generaba información para acompañar la causa de los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Pero cuando empecé a filosofar, yo decía, ¿y dónde están las experiencias reproductivas de los hombres? Y cuando empecé a hablar de derechos reproductivos de los hombres, simplemente como una extensión de derechos humanos, me decían, ya no eres tan amigo de nosotras. Dice, ya, porque pareciera que te acercaste a nosotras como para robarte nuestras categorías y nuestro discurso. Yo decía, no, no jueguen, camaradas, es un derecho de ambos. Trabajemos por la negociación del derecho. O sea, no se resuelven conflictos negándole derechos a una parte, o sea, como que es medio absurdo, según yo, ¿no? Bastante. Entonces, digo, no es facilito el camino, pero tampoco es así tan dramático. Tiene sus complicaciones, ¿sabes? Pero felicidades por promover todo esto, porque hace una equidad en muchas áreas, ¿no? Filosóficas, Ojalá. Sí. demográficas, antropológicas, sexológicas, de género, feministas, de las masculinidades. Es muy importante todo tu aportación. Ah, Mira, yo creo que algo que ayuda en mi experiencia es que vengo de la filosofía. Y en la filosofía te habitúas a cuestionar, no a cuestionar tal cual, a reflexionar sobre los supuestos de las categorías con las que construyes la cotidianidad, tu interpretación de la cotidianidad. Entonces, muchas preguntas que yo hago no es porque yo tenga las respuestas, sino quiero tratar de entender los supuestos de lo que se está trabajando. Y a veces hay personas que se incomodan porque entienden la pregunta como que estoy descalificando lo que están diciendo. Y y digo, no, no, estoy tratando de entender. O sea, un tema que trabajo menos, pero que recientemente me han pedido mucho que lo comparten reflexiones, es sobre violencia. ajá, ¿Cuántas personas no conocemos que hace 14 años se estableció y se reconoció en la Ciudad de México una ley
para reconocer a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Y entonces, pero yo de repente les pregunto, oigan, es muy interesante esa ley, pero ¿ustedes creen que los hombres tengamos derecho a una vida libre de violencia? Muchas veces, como no se nombra así, la primera reacción es decir, ay, otra vez robándote las categorías feministas. Digo, no, a ver, espérense. Si yo analizo los datos estadísticos que escuchamos todo el tiempo sobre los homicidios a mujeres, pues son inquietantes, ¿no? Se hablaba antes de la pandemia que había entre 10 y 11 homicidios diarios a mujeres. Recientemente, aquí han hablado, ahora que fue el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres, casi dicen se ha duplicado. Es muy grave. Una muerte, 2 muertes al día sería gravísimo. 10 o 20 son mucho más graves. Pero yo les digo que, pero déjenme preguntarles algo. ¿Eh? Si yo reviso los datos del INEGI, los datos de los ministerios públicos, ¿eh? Los datos de las fuentes de cuando se registran las muertes, lo que he encontrado en los últimos 30 años, desde el 90, es que cada año el 80% de los homicidios, de las víctimas por homicidio, son hombres, no mujeres. Es decir, por cada 20 mujeres asesinadas hay como 80 hombres asesinados. La primera reacción es creer que lo estoy descalificando, el caso de las mujeres. Y peor todavía, que estoy queriendo decir que es más grave de los hombres. Digo, no. Porque la mayor parte de quienes matan a los hombres y a las mujeres son hombres. Eso te iba a decir, que la diferencia Así es es. esa, ¿no? El agresor o Sí, el no estoy asesino. diciendo que las mujeres estén matando a los hombres, pero digo, a ver, Ujú. es tan alto el porcentaje de homicidios de los hombres que los demógrafos, colegas míos del Centro de Estudios Demográficos de Colegio de México, que trabajan en el tema, han documentado desde antes de la pandemia que ha venido disminuyendo la esperanza de vida de los hombres en México por los homicidios. Y esa esperanza de vida solamente disminuye en la historia con guerras mundiales o con grandes epidemias. Y desde antes del COVID, desde antes de la pandemia, ya estaba disminuyendo. Entonces yo les digo, no estoy diciendo ni que sea más importante lo de los hombres, ¿no? Y aparte hay muchísimos más suicidios de hombres que de mujeres. Sino estoy diciendo, no les extraña que no haya una acción política explícita, una política pública, un programa que diga aguas porque los hombres se están matando en proporciones impresionantes. Y les digo, ¿no será que los hombres nos hemos habituado tanto a convivir con la violencia, que hemos naturalizado incluso la violencia que recibimos, y que por eso con cierta, yo no diría que facilidad, pero con mucho más frecuencia ejercemos violencia contra las mujeres? ¿No será por ahí parte de la explicación? Lo que Rita Segato describe como la pedagogía de la crueldad, que inhibe la compasión en los sujetos hacia quien violentan, pero incluso yo digo, inhibe la compasión hacia uno mismo cuando es violentado. Entonces les digo, miren, yo no estoy diciendo que nada de lo que están haciendo sea importante, es muy importante. Yo estoy diciendo, ¿qué sentido creen que tendría que abogáramos porque los hombres peleáramos por reivindicar nuestro derecho a una vida libre de violencia? Los hombres. Seguramente nos habituaríamos a no convivir con la violencia, a cuestionar cuando alguien nos violenta, aunque sea otro hombre, ¿eh? Y potencialmente acompañar a reducir la violencia contra las mujeres. Sí, porque sí se mueren muchos hombres violentados por otros hombres, ¿no? Esa es una causa. Luego el alcoholismo, el tabaquismo y los accidentes y las peleas, ¿no? Las peleas entre hombres, los conflictos. Por eso es que tú debes de conocer, y yo le recomiendo a quien escuche esto, un libro que publicamos en el Colegio de México hace 14 años, que se llama Sucede que me canso de ser. Ujú. Es un libro de muchos autores. Y una de las cosas que se muestra en mucha literatura sobre la salud de los hombres es que el aprendizaje de ser hombre es un riesgo para la salud de los hombres. Es un riesgo para la vida de los hombres, para la sobrevivencia de los hombres. Y eso es perverso, o sea,
cuando una gente fuma, le avisan en la cajetilla de cigarros, ese producto puede ser dañino para su salud. Ese producto a veces dicen algunas cajetillas puede provocarle la muerte. Le están diciendo, o sea, si usted quiere fumar, ya sabe qué puede pasar, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando a uno le dijeran, naciste hombre, compañero? Por nacer hombre, vas a ser socializado de cierta manera que va a poner en mayor riesgo tu sobrevivencia. Es altamente probable que te mueras más pronto, de manera prematura. Que tu esperanza de vida sea menor que la de las mujeres, por lo que vas a aprender, porque vas a ser más temerario, más peleonero, como acabas tú de mencionar, ¿eh? Vas a consumir más alcohol, vas a vivir situaciones límite que te van a vulnerar más fácilmente. Claro. Ujú. Pero eso no se hace, no se incluye en campañas. No. No Y, se le recuerda a los hombres que su socialización puede ponernos en riesgo más fácilmente. y poner él en riesgo y él a otros hombres también Totalmente de acuerdo. y ¿Cuántas mujeres. personas, por ejemplo, se han preguntado por qué los hombres han muerto mucho más en la pandemia que las mujeres? Ujú, Y son porcentajes 2-1, ¿eh? ujú. Te lo iba a preguntar, sí. Y El entonces, cuidado de los hombres en el COVID. yo les he preguntado a personas comunes y corrientes, no académicas y sí académicas, dicen es que los hombres no se cuidan, es que los hombres siguen saliendo, es que los hombres están. Esa es una parte de la historia. Pero algunos siguen saliendo no por irresponsables, algunos siguen saliendo por ser proveedores, igual que muchas mujeres. O sea, pero hay quien sí reconoce, por gente cercana, que hay un descuido en el Ujú, propio cuidado. Eso es cierto. Pero eso es lo que yo aprendí durante la pandemia, dialogando con clínicos y con literatura de clínicos, es que el sistema inmunológico de los hombres, ese XY famoso, es más frágil que el XX. sí, El sistema inmunológico de los hombres envejece más rápido. sí, menos genes, menos ¿Sí? genes. Y en todas las Sí, infecciones virales que ha habido en la historia, se ha visto eso. Entonces, literalmente, un hombre que poco se cuidó llega en peores condiciones a la vejez, con comorbilidades, como ahora todo el mundo habla, ¿no? Si además de eso tiene un sistema inmunológico menos, o sea, menos fuerte que el de las mujeres, es más fácil que el hombre se muera más rápido. Pero eso me lo dicen los clínicos y sus textos. Pero yo no oigo públicamente diciendo, cuidado hombres, porque son más frágiles ante el COVID. Porque a lo mejor los hombres no se lo creerían. ¿Cómo va a ser más frágil que las mujeres? sí, ¿Cómo va a tener un sistema inmunológico más vulnerable que el de ellas? Pero lo que dice la literatura es que es más vulnerable el sistema inmunológico de los hombres. así es. Yo digo, y yo creo que hay hombres que no lo saben. Yo creo que hombres y mujeres no lo saben, Así es, así es. la mayoría de hombres y mujeres. Y tú a veces citas a Lidia Cacho en estas frases de, ¿y si los hombres hablaran? ¿No? ¿Te acuerdas? Sí, fíjate, hay una cosa muy interesante, muy dolorosa, de un libro que publicó Lidia Cacho. Ujú, Muchos de sus libros son dolorosos, como Los Jardines del Edén y demás, pero en este caso fuertes, es un libro que se llama Los hombres, ellos hablan, ellos hablan. Ujú. ellos hablan. Los jóvenes, algunos llamados millennials, que a mí no me acaba de gustar la categoría, los jóvenes dicen hashtag ellos hablan. Yo les digo, eso no es hashtag, eso es gato, ellos hablan. En mi época se llamaba gato, pero es lo de menos. Ella invita a hombres adultos a contar sus recuerdos de vínculos con su padre. Eso sí, sus vidas en la Y, son, infancia y sus vínculos con su progenitor. y no es broma. Yo leí casi todo el libro en un día que estaba esperando en el hospital a uno de mis hijos porque lo operaron de la nariz. O sea, no era una cosa difícil ni mucho menos, pero se llevaba su rato, ¿no? Yo lloré como loco leyendo ese libro. Mm.
Incluso cuando Blanca llegó a verme, me dijo, ¿qué le pasó a Sebastián? Dijo, no, a Sebastián no le pasó, Sebastián es el nombre del hijo, ¿no? Sí, peligro. Pasó mis emociones. Son Lo que los relatos, hombres, lo que los hombres se guardan en las experiencias por, vividas por, en las infancias con por el supuesto. peligro. Hay un hombre que dice, yo soy empresario y me secuestraron. Y di por hecho que me iban a matar, que no me iban a regresar con la familia. Estuvo como 3 meses secuestrado. Dice, después de un mes, mes y medio, empecé a tener pesadillas. Y mis pesadillas, una de ellas era, la más brutal, que violaban a mi hermana queridísima, decía él, y a mí me amarraban para no defenderla. No podía yo protegerla. Y me despertaba sobresaltado y a la noche siguiente volvía a soñar lo mismo. Entonces ya no quería dormir, me decía, ¿no? En el relato. Después de 3 meses lo libera. Entonces llega a su familia, se abrazan, se consuelan, y se pasa la primera noche, duermo, y en la mañana voy a la cocina para tomar un café. Y estaba mi hermana, ¿no? Esa hermana con la que yo soñaba, ¿no? Pero ya en corto nada más ella y yo. Entonces dice, ella me preguntó que cómo me había tratado, que cómo había estado durante la experiencia del secuestro. Y él le cuenta la pesadilla, ¿no? Y de repente la hermana le dice, ¿quién te dijo que eso es una pesadilla? ¿Cómo? Sí, 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 eso nos hacía mi padre cuando éramos niños. Dice, mi padre te amarraba, te tenía para que no me defendieras, porque tú querías defenderme. Dice, yo no sé cómo lo borraste de la memoria. Los psicólogos me han dicho, pues, para defenderse y sobrevivir, ¿no? Claro, Seguramente lo borró del disco duro, lo puso en el lugar más recóndito, y así es. quizá con el riesgo de saber que se iba a morir durante el secuestro, pues como que uno hace revisión de su vida, ¿no? Ujú. Y eso era lo que soñaba. Wow, y Entonces, apareció. uno lee eso y dice, ¿por qué se quedó callado? O sea, no juzgándolo, ¿no? Sino como tú decías, ¿cuántas cosas no habrá que los hombres nos quedamos callados? Mm, Otro relato cortito. Un hombre habla de que él fue abusado sexualmente por su tío cuando era niño o adolescente. Y se lo dijo a su mamá, ¿eh? El tío era hermano del papá. Y se lo dijo a la mamá y la mamá le dijo, mira, bueno, la mamá lo consoló, dijo, quiero hacerte una sugerencia, pero tú decides qué haces. Yo te sugeriría, te pediría si puedes, que no se lo digas a tu papá. Dice, es su único hermano. Y además, tu abuelo, el papá de esos dos sujetos, abusó de los dos, de tu papá y de tu tío. Y me lo contó tu papá. Dice, él ha hecho lo más que puede por salir de eso, de esa experiencia, y por no heredar ni reproducir el machismo de su padre, o sea, de tu abuelo. Dice, si puedes no decírselo, no se lo digo. los Porque capaz secretos de que que mata a no- su hermano, o sea, capaz de que lo truenas de todo lo que ha querido remontar. Entonces, uno ve esa historia y dice, qué bueno que Lidia Cacho le puso como título, ellos hablan. ellos sabrán, sí, Pero ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con cuando lo que ellos hablan, hablan con lo que hablan. y qué hacemos con lo que se guardan? ¿O cómo les hacemos, no obligarlos a que hablen, cómo los acompañamos en sus experiencias? Si ellos aprendieron o aprendimos a que uno tiene que decir siempre que está bien, aunque se lo esté llevando el tren, Y aunque haya vivido todas esas aunque haya vivido. circunstancias. Y aparte, si uno a veces lo dice, no es extraño que uno le diga, no, pero es peor lo de las mujeres. No, 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 pero no es competir. No es ver quién se la pasó peor. Es cómo acompañamos los dolores, las violencias, las malas experiencias de cada persona. Y hay muchos hombres que me lo han dicho. Yo no me meto en detalles porque yo quiero acompañar a mi compañera, que no se preocupe. Ay, sí. ¿Y qué? Entonces, el escenario no es nada amable para muchos hombres. No es nada, nada amable.
Nada, es muy violento. Este país tiene, a mí me preocupa porque el grado de violencia aquí es impresionante. Sí. Juan Pero yo Guillermo. insisto en lo que decía hace rato del derecho de los hombres a una vida libre de violencia. Yo he Sí, platicado con mucha gente joven, hombres jóvenes, preguntándoles si han vivido violencia, pero no en investigación, en reuniones informales con unas cervezas de por medio. Y no es extraño que me digan que no han vivido violencia. Conversando, no como académicos, sino como amigo de ellos, les he llegado a preguntar si se han peleado alguna vez. Y muchas veces me dicen varias veces, ¿no? El mismo que me sí. dijo que nunca había vivido violencia. Y no los corrijo ni los... Y les digo, oye, ¿por qué te peleaste? Y aquí me dice, por defenderme de alguien que me estaba molestando, por ayudar a un amigo a poner en su lugar a una tercera persona, o bien, como pasa a veces en los estadios, por el gusto de pelearme con alguien, por el placer de madrearme con alguien, ¿no? Y les digo, oye, ¿y cuáles fueron las secuelas físicas de las peleas? Y me dice, mira, pues tengo el tabique de la nariz desviado. Otros me dicen, tengo un diente menos. Y hay quien llega a decirme, pues a un día hasta me conmocionaron, ¿no? De un tubazo o lo que fuera. E insisto, sin corregirlos, sin regañarlos, les digo, oye, pero no me dijiste que no habías vivido violencia. Y lo impresionante es que hay jóvenes de veintitantos años que me dicen, violencia, violencia no fue. Es parte del ser hombre. Y Wow. cuando les digo, oye, pero Como una entonces, identidad, ¿no? sí, les digo, ¿a qué sí me dirías, a qué sí me contestarías que has vivido violencia? Me dice, pues si me secuestran, si me torturan, si me cortan un dedo. Es decir, un umbral de violencia impresionante. El extremo. Entonces, yo sí creo que es muy necesario reflexionar sobre cómo los hombres nos... Mucha gente usa la palabra naturalizar la violencia, pero ya yo creo que es muy compleja. Hay que hablar como de cómo aprendimos a convivir con la violencia. Y Asumirla no como verla, y no así, verla, ¿no? así es, asumirla y proyectarla como parte de la convivencia cotidiana Y no verla como violencia, sino y no verla como problema, así sino es. como ellos me dicen, es parte del ser hombre. ¿A poco tú no has peleado? Me dicen. O sea, porque de repente se sienten como puestos en un espejo. Y a pesar de que es una conversación amable, sin necesidad de, no es terapia, no es investigación, es conversación de amigos, punto. Ujú. Y el contraste que hay entre el cuidado de, de él y la omisión en el cuidado de la experiencia del hombre, de sí. Sí, mira, yo hablo mucho de una categoría que a mí se me ocurrió por analogía con la paternidad, que es la omisión de cuidado. Ujú. Un querido colega, algunas personas que escuchen posiblemente lo conozcan y lo hayan leído, Luis Bonino, muy conocido por mucha gente por un texto que escribió sobre los micromachismos. Él hace años, hace como 30 años, escribía sobre salud de los hombres y decía que los hombres cometíamos negligencias suicidas sobre nosotros mismos. Es una frase brutal, una categoría muy fuerte. Muy, Somos negligentes con nosotros mismos. ujú. Y de alguna manera, pues nuestra negligencia, dice él, nos vamos suicidando. Y yo lo que digo, en términos de paternidad, cuando hay la disputa por la patria potestad o la custodia de un hijo o hija, muchas veces le pueden quitar la custodia a una persona porque es drogadicta, porque deja solo al hijo mucho tiempo, porque no lo cuida, no lo cuida. Y legalmente hay una falta administrativa que se llama omisión de cuidado. No cuidó a quien debía haber cuidado. Y por lo tanto hay que quitarle la custodia de ese menor de edad que tiene derecho a cuidarse. Yo digo, yo adulto tengo derecho a cuidarme. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si yo demuestro, o alguien demuestra, por ejemplo mis hijos, que Juan Guillermo es descuidado con él mismo? Que Juan Uy, Guillermo es temerario o que consume o tiene ciertas prácticas que son autodestructivas. Yo le sí, digo a mis hijos, ustedes tendrían derecho a decir, está cometiendo omisión de cuidado de nuestro papá.
Yo soy su papá. Entonces, ¿qué pasa si se demuestra que Juan Guillermo es omiso en el cuidado de Juan Guillermo? A mí me gusta la ciencia ficción. Entonces digo, ¿no será que hay que quitarle la custodia a Juan Guillermo de Juan Guillermo? Eso te iba a decir, sí. Suena como broma, ¿no? No, pero No, pero la obviamente que no se la cuestión, puedes quitar porque a quién claro, se la claro. encargas, ¿no? Ujú. De modo que a la compañera o a los hijos, ¿no? Pero es, la aberración es que muchos hombres somos entrenados para ser omisos en el cuidado de nosotros mismos. Por eso me gustó que uno de los Muy textos que, seriamente, sí. Ujú. uno de los textos me gustó que citaras, que escribí hace 6 años. Se llama El ser hombre desde el cuidado de sí. Porque Michel Foucault dice que el cuidado de sí no es autocuidado en el sentido de las prácticas saludables. Foucault es un sociólogo, pero es un texto muy filosófico. Dice, cuidar de sí es ocuparse de sí mismo. Y para ocuparse de sí mismo hay que conocerse. Y por eso tú citas otro texto que escribí, donde hablo de la masculinidad enajenada o alienada, que significa para un filósofo cuando uno no se conoce a sí mismo. Y por Entonces yo lo digo, tanto no se cuida. exacto, de alguna manera. Entonces, la reflexividad por la que abogamos los filósofos es para que un sujeto o sujeta se conozca a sí mismo o a sí mismo. Y Foucault dice, el autocuidado solo es posible de poner en práctica cuando uno cuida de sí. Es decir, como son dos momentos. Una vez que yo tengo claro que me tengo que ocupar de mí mismo, me cuido. Pero el cuidado de sí es el proceso reflexivo de conocerme. Ujú. Por eso los filósofos griegos desde la antigüedad decían, conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Por eso yo insisto mucho en la omisión de cuidado y juego con esa que acabo de decirte. ¿Qué será que hay que quitar la custodia a los hombres de ellos mismos porque no se cuidan? No, no podemos quitárselas. Más bien, maestro, ponte en un espejo y vete, conócete, recréate contigo mismo para que te puedas ocupar de ti mismo. Así Y de es, esa manera puedes cuidar a otros. así es. Juan Guillermo, ¿qué temas se ponen en más riesgo los hombres para no tener, para hacer omisión del cuidado de sí mismos? Mira, hay una vertiente de reflexión que trabajé con una colega chilena que le llamamos la fragilidad de los invulnerables, la salud de los hombres. Wow, Es decir, son los hombres increíbles. somos frágiles porque nos creemos invulnerables. Es probable que tú y que algunas personas que escuchen este diálogo recuerden que en 2018, hace 3 años más o menos, en febrero del 18, la Secretaría de Salud, el ISSSTE, el IMSS, hicieron una campaña que dijeron de ser el mes de la salud de los hombres. Ujú. Y hubo promocionales en el radio, en la televisión y en camiones de pasajeros en las calles, ¿no? Una de las frases más repetidas era, hasta los superhéroes se enferman, Sí. cuídate. Y luego de que lo hicieron, me invitaron a una conferencia para que les hablara de la salud de los hombres, que yo investigo. Pero el compañero, no, la compañera que me invitó me dijo, ¿podrías comentarnos qué opinas de nuestra campaña? Porque estaban muy orgullosos de la campaña. Le dije, a ver, pero aguantan vara de lo que voy a decirles. O sea, es constructivo, no es el mal plan. Dice, sí, lo que tú piensas. Dije, miren, no me acaba de gustar que digan hasta los superhéroes se enferman, porque le están dando por su lado a los hombres que son superhéroes. ¿Eh? ¿Por qué no decir, como no eres superhéroe, te puedes enfermar, compañero? Al revés, Sí, al porque revés. si no es similar a los promocionales de M-Force y todos esos, ¿no? Que dicen, no al que no puede, sino al que quiere más. A lo mejor el otro ya no puede ni con el almidón, pero dicen, no es que no dudo que puedas, sino que ese producto es para que puedas más. Es decir, no están recuperando una condición humana que es ser frágil, vulnerable, acotado, finito, ¿sí? Sino que le están dando por su lado a los sujetos de que son superhéroes, de que todo lo pueden, de quién sabe qué, ¿no? Entonces yo creo que a tu pregunta,
hay muchas problemáticas a las que se enfrentan los hombres, que son por creerse invulnerables. Soy temerario porque me creo invulnerable. Soy imprudente al manejar porque me creo invulnerable. Consumo alcohol de más porque creo que yo aguanto. Pero las estadísticas del INEGI son brutales. Hay una estadística, una gráfica que yo conseguí para una conferencia, que es el porcentaje de hombres, mujeres o mujeres que provocan accidentes como conductores. En el imaginario colectivo, todo el mundo dice que las mujeres manejan peor que los hombres. Lo dicen las mismas mujeres. Tenía que ser mujer. Tenía que ser mujer. Y yo les pregunto, ¿y cómo sabes que alguien maneja mejor que otro? Y la respuesta curiosa es que me dicen, es que los hombres saben más de mecánica. Los hombres quieren más a su coche. Digo, pero por eso no maneja mejor. Saber más mecánica no es sinónimo de manejar mejor. Cuando yo veo los datos de cuál es la distribución por sexo de los conductores que provocan accidentes en México, el 80% son hombres. El 80%. No quiere decir que el 20% sean mujeres, ¿eh? Mujeres son como 10, 12%. Y hay un margen de 8 o 9% que se fugó el conductor. No se sabe el sexo. Pero cuando se sabe el sexo, el 80% de los que generan accidentes, el conductor era hombre. Porque hay una imprudencia al manejar. Por un creerse invulnerable, por un creer que pueden controlar las situaciones. Algunos deben recordar un accidente de motos en la carretera de Cuernavaca. Muy reciente, muy fuerte. Tuvo varios muertos. Lo que, si uno va a Cuernavaca, y yo voy relativamente con frecuencia por salud pública y por la UNAM, el máximo límite de velocidad son 110. Porque no es una carretera como la de Querétaro, que es directa, plana. Es de curvas, de muchas curvas. 110, quizá máximo 120 en algún trámite. Esas motos iban a 220 kilómetros por hora. Sí. Iban jugando carreras en la carretera cuando se accidentaron. Y quienes se murieron fueron hombres. Había una chica que se murió porque iba sentada atrás de una moto. Pero hay quienes dicen, bueno, hay autores que dicen, las formas de aprender a vivir la masculinidad son un riesgo para los propios hombres. Y como tú dijiste hace un momento, Alma, para las personas que se cruzan en su camino. Porque si yo soy temerario y me paso los saltos, mi compañera diría, pues mátate, ¿no? O sea, si tú quieres matarte, pues mátate, ¿no? El problema es que vas a chocar o vas a atropellar a alguien que no tiene nada que ver contigo. Que también pagó las consecuencias de tu temeridad masculina. Entonces yo sí siento que es muy necesario reivindicar el cuidado en los hombres, el autocuidado. Y bueno, está todo esto que se fomenta de, bueno, quién llega primero, quién gana, quién toma más, quién aguanta más, quién fuma más. Es como ¿Quién es igual a más ser hombre? hombre. Ajá. O sea, porque al final de cuentas pareciera que ser hombre es un adjetivo medible. Sí. Hay un colega sexólogo que tú conoces de hace muchos años, Juan Carlos Hernández, que él decía con mucho sentido del humor e ironía que los hombres creemos que hay un machómetro, que nadie lo ha visto, pero todos lo usamos como referencia. Es decir, que nos vamos midiendo en comparación con los demás. Tengo que ser más que el otro. Y por eso el libro que publicamos que dice, sucede que me canso de ser hombre, una querida compañera que no tenía nada que ver con género ni masculinidad, vio el libro en mi cubículo y me dice, sucede que me canso de ser hombre. Dice, pero no se cansen, échenle ganas. Yo les decía, más que echarle ganas, hay que cuestionar cómo aprendimos a ser hombres, que no incluye la competencia, porque si yo hoy, 2 de diciembre del 21, hago algo que no corresponde con la expectativa de ser hombre, me pueden decir que poco hombre eres. Y yo por más que les diga, llevo más de 6 décadas echándole ganas, me devalúan. ¿eh? Es algo como que parece que puedo perderlo, ¿no? Una devaluación inmediata y la autoestima hasta abajo. Y de ahí la importancia de la reflexividad.
Yo viniendo de la filosofía, yo siendo fanático de Carlos Marx, hablo de la masculinidad desalienada, pero a través, Marx hablaba de que los medios de producción, cuando no son propiedad de los trabajadores, alguien se queda con las ganancias de su trabajo, a lo que él llamaba plusvalía. Entonces yo digo, ¿quién definió las formas de producir un hombre? Los usos y costumbres de la cultura, las tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces digo, una manera de desalienarnos es que los hombres nos apropiemos de los medios de producción de nuestra masculinidad, jugando con la analogía de Carlos Marx, ¿no? Es que lo que yo soy como hombre, lo sea por haber reflexionado sobre ello. No por imitación, no por competencia, no por herencia, sino por conocerme a mí mismo, por haber reflexionado sobre eso. Entonces yo juego con la categoría de desalienarse a través del cuidado de sí. En una entrevista en Radio UNAM me decía la colega periodista, Juan Guillermo, yo sé que tú no das recomendaciones, pero si te obligo a dar una recomendación, ¿qué me dirías? La gente que te está escuchando, ¿qué le sugieres que haga? Y le digo, pero eso me lo dijo en un receso. Dije, no, yo no doy recomendaciones. Y a la hora que volvió a la entrevista en vivo, me dice, Juan Guillermo, entonces, ¿qué nos recomiendas? ¿Eh? Pero en vivo, me dijo, ¿no? Entonces se me ocurrió el vuelo y dije, ok, 10 minutos diarios de cuidado de sí. Es decir, mínimo 10 minutos de reflexionar sobre lo que eres como persona, como hombre, como sujeto de género, como... Digo, y seguro que con mínimo 10 diarios acabarías conociéndote a ti mismo. Mi hijo Sí, está muy buena la recomendación. sí, Juan Guillermo, siempre me ha llamado la atención, además de la competencia entre hombres y demostrar que eres más que lo otro, yo puedo más, etcétera, esta parte de, entre comillas, los elogios a las mujeres que luego son violentadas y luego pasan a la violencia real y luego pasan a la violencia sexual y a los feminicidios. Esto también es parte de esa competencia de ser hombre y una muy mala relación con consigo mismos. Mira, te decía hace un momento que si bien he leído mucho sobre violencia, ¿no? Ajá, No es el principal tema de lo que yo trabajo, pero yo veo muchas contradicciones en el estudio de la violencia. Y se lo he dicho a queridas compañeras y compañeros que trabajan en violencia. ok, Por ejemplo, si ustedes, tú o cualquier persona, revisan las noticias de las últimas 2 semanas, alrededor del 25 de noviembre, ok, van a encontrar muchos artículos periodísticos y académicos y entrevistas en radio y en televisión de que un alto porcentaje de mujeres vive violencia. ajá, 5 de cada 10 mujeres tal cosa, 8 de cada 9 mujeres han vivido de su pareja, ¿no? Y cuando uno ve cuál es la fuente de esos datos, porque a final de cuentas soy académico, regularmente dice la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en el hogar, que es una encuesta que se ha hecho ya 3 veces y viene la cuarta, ¿no? La INDIRE, la abrevia a la gente. Esa encuesta la promociona el Instituto Nacional de las Mujeres y se hace junto con el INEGI. Pero si yo reviso el cuestionario de esa encuesta, y lo he revisado las 3 veces que se ha hecho, porque colegas me han pedido sugerencias, comentarios, les digo, hay una cosa que me mete mucho ruido. Solo entrevistan a mujeres. Aunque se llame encuesta sobre la dinámica de las relaciones en el hogar, solo tienen la versión de ellas. Y no las estoy minimizando. Si 7 de cada 10 o 2 de cada 10 viven violencia en X condición, me parece muy grave. Pero como alguien que alguna vez supo mucha estadística, porque yo soy matemático aparte de filósofo, yo les digo, oigan, ¿y cuánta violencia han vivido los hombres? No, Juan Guillermo, eso no es importante. Eso no es tan urgente. A ver, pero ¿cómo saben que no es importante? ¿Cómo saben que no es tan urgente? Si yo le preguntara a los hombres, como le pregunto a los jóvenes amigos de mis hijos, ¿han vivido violencia? Todos se han peleado. ¿Eh? No me asusta, porque afortunadamente están vivos, ¿no?
Pero digo, nos hemos habituado tanto a la violencia que de repente tenemos un imaginario muy curioso sobre las mujeres que viven violencia y que aguantan violencia. Pero es impactante porque en un país donde hay grandes problemas de narcotráfico, por ejemplo, de secuestros, no es extraño de repente encontrar a mujeres que son líderes de bandas de secuestradores, narcotráficos. Acaban de condenar a la esposa del Chapo, por ejemplo, a 3 años de cárcel porque se declaró culpable de complicidad y de ayudar al Chapo a... Pero en una lectura a veces victimista, se dice, no, pues es que seguro el Chapo la obligó. Es que seguro las mujeres que son delincuentas fueron forzadas por sus parejas. Pero lo que me impacta es que hay textos editoriales y llamados editoriales que dicen, es que las mujeres ya se masculinizaron. O sea, se hicieron como los malos, como los hombres, ¿no? Entonces, hay como un imaginario muy curioso de que la reina del golfo, que sabe qué, pues es una mujer chida porque es ruda, es porque es atractiva, porque es tan insensible o tan fría como los hombres, a pesar de que es mujer. Entonces, yo digo que hay una confusión brutal de argumentos y de imaginarios, ¿no? Porque seguimos reproduciendo discursos de que masculino es lo malo. Y no estoy inventando. Ayer, 1 de diciembre, Rita Segato estuvo en el Colegio de México. ¿Eh? Antier. Oh, oh, me la Recibió, perdí. Ujú, recibió un premio ujú. del Colegio de México y dio una conferencia, ¿no? Yo solo pude escuchar 10 minutos porque tenía una reunión en la UNAM. Pero sale una nota ayer en la jornada donde dice, el problema es la masculinización. La masculinización de los cuerpos corporativos como la policía, incluso hasta en las universidades. Y dice, la masculinidad es obediente y las mujeres no lo son. Entonces, mire, eso es lo que dice la reportera que dijo Rita Segato. Yo quiero escuchar el audio, ¿no? Pero esa lectura me da la impresión que sigue estigmatizando a los malos como los hombres. La masculinización. Si yo busco en los diccionarios de la lengua española y de diferentes, ¿qué es masculinidad? Es No lo es que, igual a machismo, no, no es igual a no, es lo machismo. que convencionalmente se le atribuye a los hombres. Eso es la masculinidad. Y Ujú. feminidad es lo que convencionalmente se le atribuye a las mujeres. Lo Yo clásico. puedo ser muy masculino aquí y poco masculino en otros espacios, porque es una convención, ¿eh? Pero decir, se masculinizan los cuerpos policíacos, en el imaginario de la gente, masculinidad es asociada a los hombres. ¿Por qué golpean a las policías en las marchas feministas? Mujeres a mujeres. ¿Por qué? Porque son policías y representantes del Estado, la institución represora del Estado, y por lo tanto masculinizadas. Y uno dice, ¿de veras están masculinizadas las policías? ¿Ya por ser policía ya estoy masculinizada? El argumento es que no hay bronca, porque son policías. Aunque sean mujeres, son policías. Entonces me las puedo madrear porque son policías. Se me hace que hay, alrededor de tu pregunta, hay muchos estereotipos y prejuicios que mezclamos de manera muy ambivalente, muy compleja. Y puede que cometamos importantes injusticias de repente. Sí, es, es bien difícil porque masculinizar es una cosa, la otra sería la parte del machismo, que es otra cosa, ¿no? Pero yo puedo decir, estoy peleando contra la gente violenta. Ok, sea del sexo que sean. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo. Claro, Pero no me digan que si una mujer es narcotraficante, todavía se masculinizó. Es una delincuente. Esta narcotraficante, esa secuestradora. Pero ¿por qué llamarle se masculinizó? ok. Ese es el problema, porque
En el imaginario, lo masculino es lo de los hombres. Aunque los que estudiamos en masculinidad decimos que es otra cosa. Pero en el imaginario colectivo, cotidiano, ser masculino es parecerse a un hombre. Y parecerse a un hombre parecería que es el uso del poder, Normal, así es. Y el el uso de la el violencia. poder sobre otra persona, ¿no? Yo no sé si hay gente de diferentes, bueno, seguramente de diferentes edades que pueden escuchar esto, pero Sí, cuando yo era adolescente, hace 40 años, 50 años, era frecuente decir que si un hombre era muy amable, se decía, es toda una dama. sí. Y ahora Hazme el favor. digo, perdón la expresión, ¿por qué chino es una dama? Es Porque amor. es, porque es suave, porque es gentil, porque es amable. Y digo, pero ¿qué tiene que ver con, por qué no dice gentil, amable, dulce, en vez de decir es toda una dama? Yo tuve una alumna colombiana a la que quiero mucho, Mm, que el 10 de mayo de un año, cuando ella era mi alumna, me mandó un correo y me dijo, felicidades en tu día. Y dije, 10 de mayo, mi día, o sea, como que no me molestó, pero dije, qué curioso. Cuando vi quién me mandaba el correo, dije, ah, es fulanita colombiana. A lo mejor en Colombia hoy es otro día, es diferente, ¿no? Y entonces abro el correo y no, y me dice, sé que te va a sorprender mi felicitación, pero quiero felicitarte hoy por ser Día de las Madres. Me dice, porque tienes una forma muy maternal de ser maestro. mm, Dice, porque escuchas, porque acompañas, porque consientes, porque eres gentil. Y digo, oye, Carolina, te agradezco la felicitación, pero bueno, igual le podrías haber dicho de una forma muy paternal. Digo, pero para no encasillar, ¿por qué no simplemente me dijiste, te felicito por ser amable, gentil, escuchar? ¿Por qué el adjetivo de maternal? Digo, no me molesta. Ahora, ella no estudiaba conmigo masculinidad, sino ya, metodología. ok. Entonces me dijo, mira, Juan Guillermo, a mí no me vas a contar tus historias de la masculinidad. Dice, aquí y en Colombia eso lo hacen las mamás y no los papás, punto. Entonces sigo diciendo que tienes una forma muy maternal de ser maestro. Yo creo que esos estereotipos, digo, yo agradecí la felicitación, pero esos estereotipos encasillan muchas cosas en los debates y en los diálogos. Y pueden Y, generar prejuicios, estigmas, reproducir de manera como forzada, ¿no? y hablas tú de la autopsia verbal, ¿no? Fíjate, qué bueno que lo comentas. Es- Hay una categoría que yo he venido trabajando mucho hace 13, 14 años, que es la mortalidad paterna. Y de repente hay muertes que no son tan obvias que fueron relacionadas con la paternidad, incluso con la maternidad. Yo aprendí con colegas psicólogas brasileñas y con antropólogas mexicanas lo que son las autopsias verbales. Las mexicanas, colegas del CIESAS, por ejemplo, en Chiapas, como Graciela Ferreira, usan las autopsias verbales para tratar de interpretar por qué se murió una mujer por muerte materna, como ella le llama. Entonces, una autopsia verbal, piensa en el juego de palabras, es una autopsia a través de un diálogo, pero obviamente que no es con la persona fallecida, con gente cercana a la persona fallecida, para tratar de entender por qué se murió. ¿Por qué se murió? A eso se llama autopsia verbal. ujú. Las colegas psicólogas brasileñas le llaman autopsia psicológica, porque la utilizan sobre todo para los suicidios. ¿De qué me sirve saber en un certificado de función? Se aventó a las vías del tren, se colgó de un árbol, se dio un disparo. Pues sí, ya sé que se suicidó. Y a lo mejor hago una autopsia física y confirmo que se suicidó, ¿ok? Pero las compañeras que hacen autopsias verbales con muerte materna, lo que ellas enfatizan en todo documento, es que lo hacen para prevenir futuras muertes maternas, para que no vuelva a ocurrir, entender por qué se murió para evitarlo, ¿no? Entonces, yo he escrito cómo aplicar esas autopsias para interpretar muertes paternas. Un hombre a lo mejor se suicidó porque no tenía para darle de comer a sus hijos y perdió el empleo y se sintió devaluado, ¿sí?
Y entonces a lo mejor nada más sé que se tiró a las vías del metro. Un hombre puede haber asaltado un banco porque sus hijos estaban muriendo de hambre. El personaje principal de la obra de Los Miserables de Víctor Hugo, Jean Valjean, estaba en la cárcel por robarse un pedazo de pan, porque su sobrina tenía hambre. ¿Eh? Entonces, yo he venido proponiendo las autopsias verbales para tratar de interpretar aquellas muertes que parece que tuvieron que ver con elementos de la paternidad, por presiones, por depresiones, por suicidios, por desempleos, por diferentes motivos, ¿no? Por perder al hijo, Y entonces, y trato de aplicar la autopsia verbal en el sentido de lo que usan las compañeras para prevenir futuras muertes paternas. Es decir, si yo sé que el desempleo genera una inestabilidad, una desestructuración en los hombres, mucho más que en las mujeres, porque los hombres tienen más anclada su identidad en ser proveedores y son más lentos o más resistentes a pedir ayuda, ¿no? Tengo que estar muy alerta con un hombre que se queda desempleado, porque puede que por inmadurez o por presión o por lo que sea, tienda a pensar en la posibilidad de quitarse la vida. Y al margen de que uno reconozca el derecho de las personas a decir sobre su propia vida y muerte, a lo mejor es una muerte evitable. Entonces yo he escrito mucho, incluso ya tengo una queridísima alumna que ya se doctoró conmigo, aplicando autopsias verbales con hombres bueno, con la familia de hombres que habían muerto por algo que ella asociaba con la paternidad. Y tengo otro alumno esta alumna se doctoró en el Colegio de México en estudios de población. Pero tengo otro alumno que se doctoró en Monterrey, en la Autónoma de Nuevo León. Se doctoró en enfermería, que es de los pocos doctorados en enfermería que hay en el país. Que él investigó, aplicó las mismas autopsias, yo también era su coasesor de tesis, con las familias de hombres que se murieron por diabetes, por pie diabético y demás. Pero lo que él como enfermero quería ver, usando la metodología que yo propuse, era cómo fueron los últimos meses de vida del hombre que murió por algo asociado a la diabetes. ¿Se cuidó, no se cuidó? ¿Le dijo a la familia que tenía diabetes? ¿Cambió su régimen de alimentación? Y puede que algunos no, otros sí, pero igual se murieron, ¿no? Sí. Pero ¿cuánto se tardaron en hacerse una prueba a ver si tenían diabetes, a pesar de que tenían síntomas de diabetes? Y cuando se hicieron la prueba, ¿fueron por los resultados? ¿Comían diferente? No, No todos, no, de afortunadamente. todos. Pero es un recurso muy interesante, Muy. porque si yo identifico el tipo de reacciones que tienen los hombres, como lo hizo este compañero, sobre una información de que tengo diabetes, puedo implementar estrategias para acompañar a hombres que tienen diabetes y potencialmente ampliar, o sea, extender su esperanza de vida. Porque tener diabetes no es sinónimo de que me muero inmediatamente. Se puede vivir con cierta calidad de vida sin importar que no tenga diabetes, siempre y cuando haya ciertos cuidados. Y siempre y cuando yo reconozca en mi entorno que tengo diabetes. Porque para que entiendan mis compañeros de casa, de familia, mis amigos de trabajo, que no puedo comer ciertas cosas, porque son mortales para mí. Mortales, sí. Pero si yo me lo guardo, si yo no les digo a nadie que tengo diabetes, pues Te sirves el refresco y con ron y la soy mucho torta. más vulnerable, soy mucho más Mucho. propenso a morirme de diabetes. Entonces, a eso me refiero con autopsias verbales, a dignificar el aprendizaje de la muerte de alguien para que otros con padecimientos o problemas similares pudieran no morirse tan rápidamente. Para prevenir sus muertes, para ampliar su esperanza de vida. A eso, a eso le apuesto promoviendo las autopsias verbales. Estupendo. Y quitar como la palabra de identidad con masculinizar con violencia, ¿no? Por supuesto, perdón.
es algo terrible. Yo le digo a las personas que, o sea, yo no soy psicólogo, pero dialogo con muchos psicólogos. Entonces, de repente en broma, a veces en reuniones de amigos, de familia, y les digo, ¿en qué piensas cuando te digo violencia? Me dicen en hombres. Digo, un pequeño problema. Es en automático. Ujú. Entonces, incluso yo he escrito sobre violencia sexual, sobre pederastia. La gente cree que quien violenta sexualmente necesariamente es un hombre y violenta a una mujer. Eso es el imaginario de muchísimas personas. Pero en la pederastia, los principales víctimas de pederastia son hombres, son niños, niños del sexo masculino. ¿Por qué no se nombra de esa manera? ¿Por qué no se nombra que los niños del sexo masculino son potenciales víctimas importantes de violencia sexual? Voy a decir algo que puede ser políticamente incorrecto, pero estoy muy acostumbrado. Hace como 5 o 6 años se publicó en Estados Unidos, en una universidad reconocida, un libro que se llama Family Secrets, Secretos de Familia. Secretos. Ujú, Y es un trabajo sobre el incesto en México. ujú. La autora es mexicana, el trabajo es sobre Puebla. Pero ella es investigadora en Estados Unidos, creo que era su tesis de doctorado, lo escribió en inglés y se publicó en inglés como libro. Una editorial mexicana me invita a dar un comentario sobre el libro en inglés para ver si se traduce al español en México y se publica en español. El libro es muy bueno, muy sensible, muy riguroso, y aparte es muy amplio porque documenta tanto incesto contra mujeres como contra hombres. Ah, Y es ok. un extenso capítulo, por ejemplo, de 80 páginas que le llama Las narrativas de los hombres. Es un libro como de 500 páginas, pero hay unas 70, 80 sobre lo que la experiencia de los hombres víctimas de incesto. Se publica en español porque tenía mucha calidad y era muy pertinente tenerlo en México en español. Pero lo publican una editorial, se llama Secretos de Familia, literalmente. Pero le pide a una queridísima amiga feminista, es una mujer que yo respeto mucho, que haga el prólogo. No digo su nombre, pero busquen el libro y verán quién escribe el prólogo. Ella escribe el prólogo y dice, el incesto es un problema de las mujeres. El incesto es un problema de las mujeres que además se silencia y por silenciarse, algo que quise hace rato, acaba en muchos casos detonando agresiones permanentes y finalmente feminicidios. Y hace todo el relato de su lectura del libro y al final pone entre signos de admiración por una vida libre de violencia para niñas y para mujeres. Y yo lo leí y me pasó lo mismo que con la canción que le daban el pésame a las mamás. Yo decía, ¿y los papás? Yo leí el prólogo, porque lo compré en español, porque me decía, alumnos prefieren leerlo en español que en inglés. Y dije, ¿y dónde está el capítulo de los hombres? Pareciera que era políticamente no correcto que una feminista dijera, es un problema también de los hombres. Y o sea, la compañera tenía toda la libertad del mundo de escribir lo que se le pegara. Yo decía, si fuera su conferencia, que hable de sus prioridades. Pero alguien le pidió un prólogo de un libro que alguien más escribió, Ay, mujer, mujer la autora, que reconoce y documenta incesto contra los hombres. Y la prologuista lo desapareció. Entonces, yo de repente creo que los estereotipos pesan en los académicos, en los activistas, en las activistas. No, 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 eso no es importante. ¿Por qué no es importante decir eso? ¿Por qué no es importante nombrar eso? No, 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 porque no está en mi agenda. Sí, pues es tu agenda, pero y la otra, y los hombres, esos sujetos, no tienen derecho a una vida libre de violencia. Esos que fueron víctimas de incesto que entrevistó la autora, ¿por qué negar, por qué borrarlos en el prólogo del libro? Y decir, este libro muestra que el incesto es un problema de las mujeres. No es cierto, no es solamente de las mujeres. también de hombres que son violentados por otros hombres. Y bueno, ahí Pero hay no solo por otros hombres, también por también. mujeres. Ok.
sí, el libro. Por eso te digo, mi lectura es de alguien que es filósofo. Entonces pregunta, analiza supuestos, pero a veces evidenciar supuestos es incómodo. Ujú. Y hay personas que se molestan, que sienten que uno lo está descalificando o que lo está evaluando, ¿no? Y uno dice, no, la pregunta del filósofo, de la filósofa, es para entender mejor, según esto. Pero a veces puede ser incómodo, ¿no? Ok. Pues, ¿te parece que pasemos un pequeño PowerPoint y abramos micrófonos para la gente que nos acompaña después? Juan Guillermo, ¿te gustaría comentar algo más? Saber cómo van los Pumas. Ah, no es cierto, pero apenas van a empezar. Van como media hora. Si alguien me puede decir cómo van, se los agradezco. No nos dicen, todos están aquí escuchando. Pues pasamos el PowerPoint y abrimos preguntas y respuestas, si te parece bien. Adelante, Muchas adelante. gracias por la confianza y por darnos. Dice Gustavo que están 0-0. Ah, bueno. Gustavo sí está atento. Es Puma, por supuesto. Juan Guillermo Figueroa Perea, en Diálogos con Alma, y era un homenaje, pero nos prohibiste que pusiéramos la palabra homenaje de No, tu no les trabajo y prohibí, nada más dije, trayectoria. sugerí que lo quitaran. Así es que muchas gracias, Juan Guillermo Figueroa Perea. Me encanta la foto que estás así, me encanta, que está en el colegio. Gracias. Ay, tu cubículo del Sí, colegio. sí, sí. Ujú. Ahí están mis hijos cuando eran jóvenes, cuando eran unos niñitos. Ok, ¿quieres comentarnos algo de? Sí, esos son libros que he compilado, coordinado con, a veces solo, a veces con colegas, todos ellos en el Colegio de México. Lo que tienen de particular es que 4 de ellos, los del lado izquierdo, 3 de arriba y el izquierdo de abajo, son sobre paternidad y masculinidad, sobre ser hombre, sobre... El extremo derecho del lado de abajo es sobre la salud de las mujeres. También he trabajado un poco sobre la salud de las mujeres. Y el del centro abajo y el del lado extremo del lado de arriba. Otra de las vertientes mías de reflexión ha sido la salud reproductiva como concepto. Muy ligada, como dice el libro que coordiné con Claudio Stern, ligado con sexualidad, pero siempre, siempre enfatizando necesidades de investigación. Por eso, cuando Alma me hizo el favor de invitarme y lo pusieron amablemente en el póster que promovía la sesión de hoy, le pusieron desconocimiento de la paternidad y la masculinidad. Ujú. Yo le decía a Alma que a mis alumnos y alumnas de metodología, yo tiendo a decirles que hagan el estado del desconocimiento más que del conocimiento. Es decir, como buen filósofo que intento ser, que no se recreen solamente en lo certero, en lo que es así como parecía que hay evidencias, ¿no? Sino que problematicen las evidencias, que cuestionen las evidencias y sean más observadoras y observadores en aquello que todavía no conocemos, en aquello que desconocemos, en aquello que sigue generando dudas, que no hay explicaciones definitivas, porque para eso sirve la filosofía, para problematizar, relativizar, revisar supuestos. Entonces, por eso ahí le pusimos avances y retos para la investigación. Y por eso, si se ven los 3 libros que están del lado izquierdo, los 2 de arriba y de abajo, yo uso mucho la expresión ser hombre o ser padre, más que masculinidad. Precisamente por las complicaciones que tiene la palabrita masculinidad para mí, yo prefiero llamarle, como dice el de arriba, y si hablas de tu ser hombre o desde tu ser hombre, o el segundo que dice políticas públicas y la experiencia de ser hombre. Prefiero ponerle así a ponerle masculinidad.
O sea, difícilmente en un libro yo pondría como portada masculinidad. Yo hablo más de... Pero es Cero. como una invitación para que la gente, si quiere de repente visitar algunos de ellos. Estos 7 son del Colegio de México. Todos son... He publicado otros de ética en la UNAM, pero sobre paternidad, masculinidad y género y mujeres. Aquel, ¿no? Ay, ok. Ya, con eso. Sí, que sí. Sí, porque ahora se habla de las nuevas masculinidades, ¿no? Y la palabra machismo es distinto masculino, pero se hace sinónimo muchas veces. Y el ser hombre, el ser mujer. Bueno, acá estás en una de tantas conferencias. Sí, hablando. Ujú. Aunque le llame coloquio de masculinidades, yo hablo de ser hombre. Que el coloquio se llame masculinidades. Sí, esa foto, bueno, digo, esa foto es interesante porque yo trabajo cosas de religión también, de discurso religioso. Y este era un evento sobre una cátedra de teología feminista, Mm. porque precisamente de los libros que he hecho sobre ética, yo he trabajado mucho con las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir, Ah, sí. que Ujú. tratan de evidenciar la manipulación del discurso religioso por los jerarcas de la institución. Y esta foto es de una cátedra de teología feminista, o sea, de incorporar la lectura feminista al estudio y la interpretación teológica de los objetos que estudia la teología. Sí, y esa otra foto que ustedes escogieron, me da mucho gusto porque es de un congreso de la Academia Mexicana de Estudios de Género sobre los Hombres, que fundamos hace ya 15 años. Algunos colegas son los pioneros, Guillermo Núñez, Fernando Huerta, Juan Carlos Ramírez. Pero hemos permanentemente alimentado discusiones sobre los sujetos del sexo masculino, pero enfatizando como sujetos de género, que no nacieron, no nacimos como somos, sino que hay una socialización que nos transmitió un aprendizaje de género, ¿no? Ujú. Y que si lo aprendimos, potencialmente podemos confrontarlo, problematizarlo y resignificarlo. Algunos le llaman nuevas masculinidades, otros le llamamos masculinidades desalienadas, otros le llaman alternativas, pero al final de cuentas es revisitar esos aprendizajes del ser hombre. Las disidencias del machismo, Las las alternativas. alternativas para ser mejores seres humanos. Esa es buena explicación. Graciela Hierro, la fundadora del programa de estudios de género de la UNAM, Ujú. algún día que me oyó explicando lo que era el género, me dijo: Juan Guillermo, lo tienes muy claro, nada más te voy a hacer una sugerencia. El género no únicamente es para documentar desigualdades, para documentar aprendizajes reduccionistas. Dice, hay que dar un pasito más adelante. ¿Para qué documentamos todo eso? ¿Para qué evidenciamos desigualdades? ¿Para qué evidenciamos lo que ahora se llama violencia de género? Pues para evitarlo, para vivir mejor. Yo creo que uno de los últimos libros de Graciela fue La Uf, ética del placer. Entonces ella eso. decía, evidenciar el género es para pasarla mejor colectivamente. Desarrollar conciencia de género unos y otras para que nuestros intercambios sean más amables, más ricos, más lúdicos, más... Y me gusta esa idea, me gusta esa idea. Y la he repetido en muchos lugares. Y aquí en la Comisión de Derechos Humanos, hablando sobre eso. De Graciela Hierro, inolvidable. Pues gracias, Juan Guillermo. El próximo jueves vamos a tener el placer de la terapia sexual con Joselo, ¿no? El presidente de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC, y Psicología para el Desarrollo de PSIDE. La que sigue, por favor. Y bueno, los esperamos todos los jueves en Diálogos con Alma, en el Facebook y en YouTube. Ahí puedes ver todas las entrevistas que hacemos y los diálogos para que lo compartas en tus redes sociales. Nos vemos el próximo jueves y abrimos micrófonos
pero quiero regalarte, aunque sea de manera virtual, unas flores. Mira, te Muchas tocaron gracias. orquídeas que nacieron aquí, mira. Perfecto, perfecto, muchas Algún gracias. día que vaya al colegio te las llevo. Gracias. Que dice que estamos en semáforo verde, entonces, pero bueno, Hay que cuidarse. hay que cuidarse. Pues, muchas gracias y honor a quien honor merece. Y abrimos micrófonos por quien quiera comentar.